este país hay que llamarle República del Colapso. Así hay que llamarle. ¿Usted cree que solamente fue el desastre del jet set? No, no. Vimos ahí en un reportaje de nuestro amigo, del medio de nuestro amigo Francisco Tavares, el demócrata. El demócrata. Un reportaje muy interesante donde se entrevista a la magistrada Isis Muñiz. La magistrada Isis Muñiz, que es la que está a cargo de esa estructura, ese edificio donde funcionaba la antigua Suprema Corte de Justicia, que está justo detrás del Congreso Nacional, de Ciudad, Cofrecito, Barrilito y toda esa mierda. Ahí ella denunció, y en ese reportaje, muy interesante, usted ve cómo está colapsando a este momento, a este minuto, esa edificación que alberga diferentes instancias judiciales. Tiene que la magistrada Muñiz denunciar esto. Tiene que denunciarlo ahí, ¿no? Dándole la cara, dando la cara. Porque también otros magistrados se esconden, saben lo que está pasando y hacen silencio, hacen muti por el foro. Y se supone que hay un presidente de la Suprema Corte de Justicia. No, pero es que ese hombre no, porque era de Danilo que lo nombraron. No, es que ese hombre es de la escuela de la judicatura, bla, 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 bla. Y míralo ahí. ¿Qué ha hecho el señor Luis Henry Molina en estos más de 4 años que tiene ahí en la Suprema Corte, por siquiera decirle al presidente sobre esta estructura y su inminente, urgente intervención? El reportaje es claro. El reportaje más claro no puede ser. Así está ese edificio, bien cerca, como les digo, detrás del Congreso Nacional, pero muy cerquita también de esas instalaciones modernas que implica la remodelación de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Luis Henry Molina no tiene ese problema. Él no tiene ese problema, pero es como lo que hizo Balaguer con el Faro a Colón y el Muro de la Vergüenza, para no mostrar esa barriada así, cuando inauguró ese faro, ese monumento en el 1992. Pues él, bien cerquita, tiene un símbolo de su mediocridad, porque eso no se le puede llamar otra cosa que mediocridad. ¿Cómo él puede permitir eso? Sin siquiera denunciarlo. Sin siquiera denunciarlo. Eso no se concibe, eso tú no lo puedes pensar. Pero, claro, el gobierno es el principal responsable que tiene que hacer todo ese tipo de intervenciones en las obras públicas y todo tipo de poder también. El presidente de la República es responsable de eso. Pero no solamente este edificio que ha abandonado el gobierno, es todo. De no ser por los reportajes que se hicieron la semana pasada sobre el puente de la 17, que da pena cómo es que está eso, por los reportajes que hicieron la semana pasada. Yo vi a un caballero que tiene un canal que se llama Tatuaje RD. Hizo un reportaje de lo más interesante, de poco más de 45 minutos, sobre la condición del puente. Se metió ahí con la gente del barrio. Porque, oigan una cosa, no es de que quedarse de que en la cabeza del puente, hablar y vaina. No, es meterse ahí para que usted vea cómo es que está la edificación, cómo es que usted ve de abajo hacia arriba, cómo usted ve, que usted vea los vehículos pasando. Así, mira, can. Eso es un trabajo más periodístico que lo que hace ahora mismo Nuria Piera, que la corrupción a ella la ha rebasado porque se ha tecnificado mucho. Bueno, Tatuaje RD hizo un trabajo periodístico más pesado que la mayoría de estos medios establecidos. Así, guillado de loco,
con un lenguaje de pueblo. Ese tipo de estructura también es responsabilidad de este gobierno, que no puede mirar al pasado, porque tiene 5 años y pico ya en el poder. No pueden alegar demencia. No, que un descuido histórico. ¿Qué descuido histórico del diablo? Usted tiene 5 años. Y no se supone que usted tiene un superministro ahora de la vivienda y edificaciones. Usted tiene un ministro ahí de la vivienda y edificaciones que está fortalecido, que le quitó poder al Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo. Y en 5 años, él sí tuvo tino para viajar sin poder, antiético, a Albania, con una empresa que dijo, firmamos un acuerdo de intención para fabricar unas viviendas ecosustentables, que sé yo cuánto, de muchísimos millones de dólares. Nos iban a hacer out por ahí. Y si la misma empresa no lo pone, no lo anuncia, nos jodemos aquí. Y por lo menos barajaron el asunto o lo postergaron un tiempo. Para eso sí él tiene tino, pero no para haber intervenido hace 4 años y pico, por lo menos, el puente de la 17, una vía vital, una vía que, de acuerdo a una conversación que tuve con nuestro amigo Alex Ramírez, el ingeniero Alex Ramírez, se trajo al país en 1977 y que esa vía, ese puente, ya estaba usado, Maracayo. Ya ese puente estaba usado. En el año 77, en los comentarios pude leer que uno de nuestros seguidores dijo que fue en el año 73 o 72, algo así. No bueno, sé. Él me habló de 77. Pero el punto es que trajeron ese puente, ya estaba usado. Eso tenía una vida útil que era una vida útil muy corta. Está pasadísimo ya. Hace añazos que está pasado. Hace 20 y pico de años por lo menos que ese puente debió ser intervenido. Por lo menos 25 años que ese puente debió ser intervenido. Entonces así van las cosas. Y si usted se pone a ver las obras que el gobierno ha descuidado, eso está a granel. Está en todo, señores. Está en todas, obras públicas, obras privadas. Este gobierno no tiene nada. No solamente que exhibir de construcción, de generación propia, sino que no cuida absolutamente nada. Como esa edificación, esa antigua corte, esa antigua Suprema Corte de Justicia, donde hoy funcionan otras instancias. Y la magistrada Isis Muñiz responsablemente da la cara y dice, aquí nos va a sepultar. Un día el edificio nos va a sepultar con todo. No, y lo más, bueno, algunos empleados de ese edificio que todavía está allí, se quejan porque muchos fueron trasladados a la nueva edificación de la Suprema Corte de Justicia, que es una ciudad, prácticamente, la ciudad jurídica, judicial. Y muchos se quejan como de los que dejaron en el antiguo edificio, como, bueno, esto fue como un castigo. Aparentemente hubo una discriminación de los que iban a la nueva edificación y los que se quedaban en la antigua. Entonces, esta magistrada no es ahora que se está quejando de esto. Ella dice que desde el año 2020 están los informes y hace una revelación inquietante porque ella dice que el presidente desde esa época, el año 2020, ya tenía esos informes en las manos de que esa edificación pues estaba en peligro. Y de hecho, una de las motivaciones de construir una nueva edificación era precisamente eso, de que esa edificación ya en cualquier momento podía colapsar. De hecho, dice la magistrada que se le dio el informe que se le dio al presidente. Ella dice el año 2020, habría que averiguar a cuál de los presidentes fue que
se le informó, pero aún así se le haya informado al presidente Medina, presidente saliente en el 20, se supone que ese informe tuvo que haber llegado a la mano del presidente Luis Abinader, en caso de que hubiese sido en los últimos días de Danilo, ¿no? Y el informe dice que la recomendación técnica es que ese edificio había que demolerlo. 5 años después está ahí todavía, albergando personas ahí. Entonces vamos a ver qué pasa ahora con esto, porque es como tú dices, este gobierno solamente reacciona después de, ¿no? Después de que pasan las cosas. Y yo creo que hay mucho material para hacer un reportaje con la ineficiencia de este gobierno. Es increíble. Tú te pones a ver los hechos que han pasado y que el factor determinante de esos hechos, muchas veces de esos hechos son trágicos, es eso, una negligencia, una falta de supervisión, todos los sentidos, señores. Pero aquí chocaron 2 trenes de frente. Es una cosa como que 2 trenes de frente chocaron. Y suerte que tuvo el gobierno. ¿Por qué? No hubo heridas serias, Sí. ni hubo fallecidos. Hay muchas cosas que han pasado en provincias que no han tenido la publicidad de los hechos que pasan en la capital. Puentes vecinales que se caen. Entonces, bueno, increíblemente el presidente Abinader en la semanal, y eso lo comentábamos aquí, que decíamos, pero ¿cómo es posible que nosotros, la República Dominicana, donde tenemos una industria tan fuerte como la construcción, no tengamos un reglamento que obligue tanto a instituciones públicas como a instituciones privadas de una supervisión periódica de las estructuras? No tenemos eso. Bueno, el presidente acaba de decir que sí, que eso va. Ya inmediatamente hay un diputado ahí que puso un proyecto de ley que lo arman en 2 días esa vaina. En 2 días después de la vaina, ya, un proyecto de ley para... Y ya vemos periodistas afines al gobierno diciendo que hay que crear direcciones de catástrofe, que hay que crear la dirección de bomberos, un ministerio. Y ese cuento lo sabemos, señores. Estos tipos, después de una tragedia, ¿qué hacen? Se roban unos cuartos. Porque entonces piden que, no, se necesita dinero para evitar ese tipo de situaciones. Como, por ejemplo, ya lo hablamos aquí, la situación que pasó en el túnel de la 27. Aprovecharon eso para decir, no, mira, necesitamos un fondo para evitar ese tipo de tragedias, $400 millones, aprobado ahí mismo en el Congreso. Ya habían aprobado $200 millones después de otra tragedia. Y ahora se está cacareando eso de la creación de un ministerio. Señores, todo eso para aprovechar este tipo de tragedia, para robarnos más dinero. Pero las tragedias van a seguir. Van a seguir y las respuestas van a ser las mismas, respuestas ineficientes totalmente. Respuestas como la de el caos que se armó en patología forense, por ejemplo. Y eso va a seguir, porque es que ahí está la historia. Eso es lo que ha pasado. O sea, pasa una tragedia, ellos piden más cuartos supuestamente para evitar eso, ellos se hacen más ricos, ese dinero nadie le pide cuenta a esa vaina de ellos, porque son cómplices todos. El Congreso es cómplice de eso. El Congreso es que le aprueba esa vaina. Evidentemente, ¿dónde está el dinero? Esos $400 millones que se supone teníamos que tener ahí listos, recatistas, listo patología forense para enfrentar este tipo de situaciones. Y no teníamos nada. ¿Dónde está ese dinero? El Congreso no va a citar a ningún funcionario responsable de administrar ese dinero. No lo va a citar ahí porque es que se los reparten entre ellos. Son cómplices, loco. ¿Entiendes? Entonces, ahora están con la misma vaina de que nos vamos a crear una dirección. Ya no de tú, que aquí no me Dirección Nacional de Catástrofe, que sé yo qué, con que yo cuánto empleo y vaina, que al final
Va a llegar noviembre Y vamos a estar en lo mismo. y lo mismo. Señores. Es una barbaridad. Y tú hablaste de noviembre. Señores, ahí, ese 18 de noviembre, si mal no recuerdo, ¿verdad? 18 de noviembre, lo que ocurrió en ese paso a desnivel ahí, ¿no? Del túnel de la 27 de febrero, casi con Gómez. ¿Cómo se desprendió esa parte, ¿no? Ahí. Y cómo perdieron la vida 10 personas, si mal no recuerdo. Señores, un abuso, una vergüenza. Y cómo el gobierno de la República Dominicana lo que hizo fue con don Osiris de León ahí de vocero, que duele más todavía, ¿no? Por el respeto que uno le sigue teniendo a Osiris de León porque fue, quizá puso de moda términos de la geología que no conocíamos. Y por muchas cosas, ¿no? Porque uno sigue pensando que es un profesional, la carta cabal, pues se fueron al pasado. Se fueron al pasado directamente, que es una responsabilidad de Leonel Fernández. Que fue una que eso fue una irresponsabilidad de Leonel Fernández. En 2023, ¿verdad? Pero en 2022 habían aprobado este Congreso de este partido, en su mayoría, había aprobado millones de dólares para emergencias, para supervisar obras, para remediar obras públicas, señores, precisamente para catástrofes. Pero después de eso, se aprobaron 300 millones más y pasó lo de Jet Set. 600 millones de dólares para catástrofes y ocurrió lo de Jet Set. Y uno incluye lo de Jet Set porque obviamente también hay una gran responsabilidad directa en el Estado en lo que pasó en Jet Set. Hay una gran responsabilidad porque dejaron de supervisar, dejaron que Jet Set operara de esa manera en que estaba operando. Y sigue la cosa. Muy bien dices, ahorita crean un ministerio, hacen lo mismo que el Intran, por ejemplo, y nada, otro elefante blanco. Porque ¿de qué ha servido el Intran en sentido estricto? ¿De qué ha servido el Intran? Sobre todo en esta administración. De 2020 para acá, ¿de qué ha servido el Intran? Pregunto. Sobre todo de 2020 para acá. Para allá vamos. Con un nuevo ministerio que aglutine supuestamente que si cuerpo de bomberos, a que si yo quién, que si yo cuánto. Pero ¿y el COE? ¿Para qué está el COE, por ejemplo? Frente a ese ministerio que va a manejar catástrofes y vainas así. No, mira, o sea, ya el COE no va a tener sentido. Sí, no, pero ahora que tú mencionas a Osiris de León debería ser entrevistado. Pero el Congreso no, ya imagínate, pues son cómplices todos, pero yo creo que a los amigos periodistas que tengan la oportunidad de encontrarse con Osiris de León ahora, que seguramente estará dando declaraciones, él debe saber el paradero de esos 600 millones de dólares porque creo que a él le dieron la coordinación de eso, del asunto de desastres y situaciones. Él es el que maneja eso. O por lo menos ante la ONU es el representante de eso. Y aunque muchos pueden decir, no, pero que eso fue para desastres naturales. No. O sea, pasa un desastre natural, un huracán, tiene que haber un equipo de rescatistas, de todo lo que tuvo que haber para dar respuesta a lo que pasó en Jet Set. O sea, es lo mismo, ¿no? Que quedó en evidencia que no había nada ahí. Entonces, Osiris de León debería responder sobre eso. Debería responder sobre eso. Él debería saber dónde están esos 600 millones de dólares. Bueno.
Esta es la quinta pata. José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo, compartir. Recuerda que estamos en el canal 503 de Win TVO para el Gran Santo Domingo, Siembra TV, de 1 a 2 de la tarde, de 9 a 10 de la noche la retransmisión. Además, nos puedes ver en el Cibao Central, en las principales empresas de cable de la zona y en el este del país a través de la señal de Telecable Nacional Anyway.